Bienvenidos chicos a viernes ya de la primera semana, primera semana completa. De alguna manera el día de antier y el día de ayer estuvimos hablando sobre el entorno de las empresas y el día de ayer específicamente hablamos de los 5 niveles del entorno en donde puede hacerse un análisis, ¿no? Desde la parte más interna hasta la parte más externa. El día de hoy hacemos gala a lo que les comentaba de la tercera actividad del módulo como tal, que tiene que ver mucho sobre qué es o en qué consiste el negocio de la consultoría y después de cómo, o más bien, qué relación tiene el consultor y el cliente de manera general, para después también hablar de estas características que debe de tener el consultor para el cliente y qué características pues debemos esperar de él, ¿no? Por ejemplo, que si es la función de experto y la función de motivador está muy de la mano del consultor. ¿Qué es esto? Pues en este caso el experto de que conoce muchos temas y del factor humano, pues también de que motiva a un grupo de trabajo a llegar a diferentes lugares, ¿no? Entonces, hablando un poquito del respecto, la intención, o pues bueno, más bien, saber que la consultoría puede ser un completo negocio, ¿sí? Porque estamos en una época en donde necesitamos expertos en todos lados, ¿no? Y la organización no siempre tiene la facultad para poder tener a un trabajador directamente trabajando todo el proceso y que haya conocido a muchas otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, una cultura japonesa en donde donde la persona, justo cuando termina de estudiar, empieza a trabajar en una empresa y de ahí no se suelta, pues significa que si tuviera solamente personas de ese tipo, solo conocerían estas personas tus métodos, tus operaciones. Y en una figura como la que vivimos actualmente, de que estamos ligados a un sistema, cuando estábamos hablando de estas cadenas y de estas empresas que están relacionadas, es importante empezar a reconocer y empezar a tener en la visión, de alguna manera, quienes tienen más experiencia en muchas otras empresas para poder nosotros, o para poder consultarle a él qué experiencia ha obtenido de ellos. Vaya, el consultor se vuelve un experto en varias empresas porque las ha visto y pocas palabras ha tenido una relación corta con cada una de ellas. Aparte de se escucha un poquito feito, nada más puedes activar tantito el audio. ¿Sí? Nada más, de alguna manera, tiene experiencias y lo voy a reactivar para que cuando te funcione mejor. Muy bien, entonces, siempre es importante cuando se empieza un negocio de consultoría que tuviese experiencia previa, ¿vale? Yo no recomiendo un negocio de consultoría de alguien que no haya participado y conocido un poco las empresas, ¿sí? Porque se sesgará a sus conocimientos y no a sus experiencias. Muy recomendable pasar por una gama de empresas para poder así, a través de sus aplicaciones prácticas, poder dar recomendaciones. Muy bien. Y antes de empezar a tener un negocio de consultoría, recordar que la consultoría administrativa por sí sola tiene muchísimas ramas de especialidad, ¿vale? No podemos dejar la consultoría administrativa bueno, lo podemos dejar de manera general, pero en realidad tiene especializaciones por donde sea. Las ventas pudieran ser algo de elemento de nosotros. De recursos humanos pudiera ser de elemento de nosotros. De procesos pudiera ser también igual. Planes de negocios y proyectos es otra rama de consultoría. Crecimiento de empresas. Luego también, pues prácticamente cualquier área funcional que la podamos mezclar, ¿sí? O por ejemplo, por sector o por actividad. Hay consultores que están especializados en proyectos ganaderos, por ejemplo, ¿sí? Y que se especializan simplemente en desarrollar hatos ganaderos.
u otros que simplemente son con tecnologías de información y que solamente tienen experiencia en la tecnología de información. Entonces, en pocas palabras, hay un mundo de tipos de empresas, hay un mundo también de especializaciones y es importante que el consultor, si busca tener más penetración y más impacto en las empresas, debería buscar la suya, ¿sí? Entonces, si estás pensando en montar un negocio de consultoría, pregúntate, ¿cuáles de los temas es en donde me pudiese especializar más? Y cuáles de los sectores son aquellos que les encuentro más lógica y más fácil para poderlos hacer crecer. Y a partir de eso, empieces a llenarte de documentación, llenarte de expertise y llenarte de momentos, digámoslo así, depende de tu experiencia. Muy bien. Parte de lo que va a ser importante cuando estás estableciendo un negocio de consultoría o para establecer el negocio de consultoría es darte cuenta de que de alguna manera vale tu información. Tu información vale muchísimo. De alguna manera u otra, tu visión externa y tu experiencia previa en otras empresas le puede ahorrar muchísimo tiempo a empresas. Y lo que el texto o en Moodle comentaba es que de alguna manera cuando vas por allá, hay personas que no creen lo que dices. Y sí, sí, en la experiencia personal sí ha pasado. Yo conozco hasta la fecha personas que sobajan alguna carrera. Ninguna carrera, chicos, es menos que otra. Todas tienen su grado de expertise. Todas, absolutamente todas, tienen un ámbito de aplicación y todas, especializándose bien, son altamente complejas. Muy bien. Entonces, de alguna manera, al consultor existe un grupo pequeño de personas que todavía no entienden por qué necesitan una consultoría. Pero créanme, que ese grupo de personas o esas críticas de vez en cuando deberían necesitar un consultor, ¿sí? Porque probablemente son empresas que, si el dueño es el que piensa eso, son empresas que se estancan a solo la idea del dueño y a solo los resultados del dueño. Espero que el dueño tenga la solución a todos los problemas. Y entonces no es como una contrarréplica, pero simplemente hay personas que tienes que reafirmar un poco tu confianza y tu autoestima, porque habrá un grupo pequeño de personas que critique lo que hagas, ¿sí? Y aparte, entre la misma profesión existen diferentes versiones de ver la administración, por ejemplo, en donde pudieses, en caso de desarrollar tu carrera profesional, encontrar críticas a tu postura. Cuando vamos desarrollándonos a nivel, por ejemplo, académico o a nivel profesional, te vas a dar cuenta que lo que eliges es una postura. Por ejemplo, el asesor que desarrolla proyectos ganaderos va a tener mucho la postura de apoyar el campo, va a tener la postura bueno, tenemos que desarrollar la agricultura, etcétera, la ganadería, los sectores productivos van por ahí, se va a desarrollar mucho en aumentar la cadena de valor o va a estar volteando a ver la generación de valor agregado y sobre todo va a estar en ese argot versus los que están, por ejemplo, con consultoría de lugares comerciales, él va a empezar a desarrollar una ideología de decir, bueno, es importante la parte ganadera, pero de alguna manera en los negocios de transformación o de comercios son aquellos que dan más utilidad, por lo tanto hay que apoyar esto. Como en algo que parcialmente los dos están correctos, tomado a diferentes posturas, pudiera generar conflicto, porque parecen diferentes, ¿vale? Y las de TI, ni te digo, dicen, oye, pues el que más genera valor agregado es las de TI, hay que apoyar a las TIs. Entonces, cuando hablamos de esto, significa que existen muchas maneras y muchas razones por las que alguien puede tumbar lo que tú crees. Entonces, lo que tú crees y lo que tú dices son importantes. Tampoco es obstinarse y decir, bueno, yo ya sé todo mejor que los demás. Tampoco va por ahí. De hecho, sería un acto egoico, ¿no?
Pero es importante no dejarse caer por lo que tú creas o por lo que tú dices. Investigas y para eso tomaste tus años. Y entonces, por lo tanto, es importante tener esa base de confianza. ¿Sí? Algo de lo que se requiere en un negocio de consultoría es una relativa confianza en lo que dices. Y si no tienes la confianza suficiente, empiezas a generar investigación, empiezas a leer, meterte más hasta que la tengas. Muy bien. Y pues hablando de eso, pues de alguna manera es tener capacidad de responder ante los primeros clientes, digamos, con confianza. Porque de alguna manera u otra, tus primeros clientes te van a dar la pauta de quién eres, ¿sí? Con algunos de ustedes ya trabajamos con la ley de la difusión de la innovación y funciona la ley de difusión de la innovación como la parte comercial de lo que haría un negocio de consultoría, ¿sí? Los primeros clientes son los que te recomiendan y te llevan a otros clientes. En un negocio de consultoría van a encontrar que es más complicado poder recibir o sea, que tú te hagas una labor de marketing, ¿sí? Es raro que veas, por ejemplo, un abogado que se haga una labor de marketing muy extensa o un contador. Lo mismo pasa con los consultores administrativos. Usualmente agarran reputación con los clientes que han obtenido y con los clientes que han desarrollado. Y a partir de esa reputación, venden a través de recomendaciones. Que ojo, también pueden hacer labor de marketing, adelante, pero lo importante es tener casos previos. Muchos de los labores de consultoría se obtienen de los casos que obtuviste. Muy bien, entonces es importante que los primeros, o al menos los primeros clientes, los elijas con lupa. ¿Sí? Porque si eliges con lupa, así como este caso lo puedo desarrollar, este caso lo puedo desarrollar, este caso puedo desarrollar, esos son los que te van dando la partida para poder empezar a decir, yo tengo buenos casos. Muy bien, entonces a partir de ahí, empiezas a trabajar en un nicho y conviertes a tu servicio en un producto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí te enfocas en el nicho que empezaste a resolver. Por ejemplo, de repente Kevin empezó a asesorar a una empresa que conoce de motos y de repente pues ese cuate quedó tan contento que otro de la competencia después quiere otras recomendaciones para mejorar sus procesos y de repente Kevin se especializa en el sector automotriz. ¿Sí? Entonces de repente se vuelve buen consultor de procesos del sector automotriz. Y de eso puede tener muchos clientes. ¿Sí? O de repente Carmina, de repente empezó con su jefe allí en la parte artesanal y de repente otra persona que estaba queriendo hacer un proyecto cultural le pidió una recomendación a Carmina, Carmina también responde bien y de repente Carmina se especializó en proyectos culturales. ¿Sí? Y así con cada uno de ustedes. Vas a empezar a encontrar tu propio nicho a través de tus experiencias laborales y a través de tus primeros clientes. El hecho de que digan, aquí van a salir 7 administradores y otros tantos administradores y que todos competimos en exactamente la misma liga es un poco cierto, pero un mucho falso. En realidad, cada quien tiene su área de especialización o debería buscar su área de especialización. Su nicho, su parte es donde te llegue la mala especialización y cada quien se va dando cuenta hacia dónde está volteando a ver. Algunos están volteando a ver hacia la tecnología, otros están volteando a ver hacia la parte cultural, otros hacia determinado sector. Cada quien en sus trabajos se ha dado cuenta. Entonces, ya que tienes un nicho, pues bueno, adelante, empieza a desarrollar todo un nicho de mercado y empiezas a buscar y que te busquen cómo desarrollar esos nichos. Por ejemplo, tenemos gente bien famosa en internet que se dedica, por ejemplo, nada más el barbón Carlos 4S solamente se dedica en teoría a la parte inmobiliaria, pero aprovecha para hablar de todo. ¿Sí? Habla de emprendimiento. O, por ejemplo, encuentras a otras personas que se especializan dentro de la organización al recurso humano. Habrá otros que se especializan dentro de la organización
al marketing y otros a alguna ramificación del marketing. Y así sucesivamente. Ya que empezamos a hablar de eso, pues bueno, ya tienes tu nicho, empiezas a establecer una relación de consultoría. Piénsenlo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo las empresas requerirían un consultor? Y así vamos con, les pregunto a todos para que todos digan alguna idea que tengan. Empiezo por como tengo la pantalla, Carmina. ¿Por qué una empresa requerirá un consultor? Por problemas financieros. Problemas financieros, es una muy buena. Adilene. Para tener, no sé, como una orientación de a dónde quiere llevar su empresa, a agarrar nuevas oportunidades, pues. Agarrar nuevas oportunidades. José. José. Pues necesita saber cómo ganar la competencia también. Ganar la competencia, nuevas oportunidades, competencia, económicos. Perfecto, Fer. Mm, Pues también eso de Perdón, ¿eh? ¿De qué será? Ah, ya se me... No, Fer, no te vayas. Kevin. Para ver sus áreas de oportunidades que tiene, que a lo mejor pasan desapercibidas para la persona interna, entonces ocupa como una ayuda extra. Exacto. Entonces, bueno, ok. De las respuestas que tengo es, gracias por todo, a todos a contestar. Es decir, son buenas noticias que es de esa contestación. Entonces, estábamos hablando de que dos al menos hablaron de oportunidades, otra persona habló de problemas económicos y también estuvieron hablando de, pues bueno, de alguna manera para poder crecer. ¿Ok? En pocas palabras, crecer, oportunidades y problemas. Ok, damos por sentado que tú, ante estas problemáticas que pudieron haber mencionado, partes de una situación, partes de la sensación de que no puedes solo. Primero, partes de la sensación de que la otra persona te va a auxiliar en lo que no puedes solo. Por lo tanto, en la relación de consultoría debe haber una relación de apoyo, confianza, ¿sí? En donde de alguna manera, por ejemplo, Carmina decía, oye, tengo serios problemas económicos. Y si están esos serios problemas económicos, confío que el consultor me va a dar ciertos tips, ciertas recomendaciones y va a estar vigilando a través de lo que me esté orientando para que yo deje de tener problemas económicos. Por cierto, existe una carrera justo de eso. Algunos se especializan en ser consultores financieros. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, e incluso dentro de las finanzas hay subramificaciones. Consultoría, por ejemplo, en finanzas familiares, por ejemplo, o en finanzas empresariales, la que tú vayas buscando. Entonces, a partir de eso, tú empiezas a ver, pues, en este caso, al consultor como alguien en que confías. Chicos, algo de lo que debe fortalecer el consultor es la generación de confianza hacia los demás. Un consultor que no ha transmitido confianza a sus posibles clientes es un consultor que se le hará bastante difícil tener consultados. Entonces, la confianza se da por diversas razones. Y la confianza te la ganas a partir de ciertos tipos de comentarios, de ciertos tipos de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ya que tienen confianza en ti, ambos buscan algo en común. Tanto el consultor como el consultado buscan algo en común. Piénsalo.
Imagínate, Kevin, ya te puse de consultor nuevo, ¿no? Imagínate, Kevin, que eres consultor automotriz y de repente José piensa poner una agencia de carros y te busca a ti, Kevin, porque tú has sido consultor automotriz. ¿Cuál es el deseo en común de ambos? Pues sería, yo pienso que alcanzar como, o por lo menos colocar, si es una empresa nueva, colocar la empresa en una posición, pues buena, vaya, dentro del mercado, de un mercado nuevo al que se va a enfrentar. ¿Y por qué te interesaría a ti como consultor colocar esa empresa bien? Porque, pues imagínense, si coloco la empresa de una manera correcta, pues eso me haría ganar, vaya, y lo podemos llamar como tipo renombre. Claro, Entonces renombre. eso repercutiría en los resultados a futuro para mí, pues a favor. Exacto. Renombre y también a lo mejor tal vez más dinero, porque José te va a empezar a pedir más cosas. Experiencia también a lo mejor. Ok, perfecto. Las cosas porque empiezan a mejorar. Justamente, empiezas a orientar a través de la mejora. Entonces, al final de camino, el consultor, no quiero hablar de la palabra coaching porque no es lo mismo, pero quiero pensar que el consultor es alguien que vigila los resultados de alguien más y de los resultados de alguien más depende sus resultados. ¿Sí? O sea, decir, ¿sabes qué? Orienta, dirige y educa para que las empresas lleguen a lugares mejores y a partir de esos lugares mejores a donde llegan las empresas pueda ponerlo como su estandarte. Y es lo que justamente comenta Kevin. Dice, oye, si hago que la empresa de José funcione, de alguna manera u otra, yo funciono. Entonces, algo que dejé bien claro que también lo vamos a tocar la próxima semana es, al menos al inicio, no, y de hecho, entre más vayas creciendo, pues más te puedes dar ese moño, pero por lo menos al inicio, elige bien tus casos, elige bien tus problemas, porque a partir de eso, tú puedes empezar a decir, ok, esto lo puedo crecer, esto no. O sea, en pocas palabras, si ves que el cliente no te va a dar para mucho, o sea, no dinero, sino que no va a estar acatando las cosas, está con sus propias ideas, no va a tener ahí como algo de donde puedas ayudarlo realmente. Y aparte ves que va a un despeñadero, yo como consultor preferiría recomendarle a alguien más. Así de fácil. Porque tú como consultor está en juego a los que ayudas. No sé si me voy a entender. ¿Que sí puedes ayudar a todos? La idea es que sí, pero habrá algunos que se te vayan a escapar. Te lo digo por experiencia. Entonces, de alguna manera, tú tienes siempre un deseo compartido. Ambos quieren que les vaya bien. Por razones individuales, si tú quieres egoístas, pero ambos quieren que les vaya muy bien. ¿Sí? Debería existir una relación de confianza por las dos partes. Es decir, yo empresa confío en ti consultor que das resultados. Yo consultor confío en ti empresa que vas a hacer o vas a cambiar algunas cosas para ir a por los resultados. Y a partir de eso, enfocarnos a la parte técnica y a la parte humana. ¿Sí? ¿Existen dificultades? Por supuesto. ¿Sí? Existen situaciones que han dado mala reputación en algún momento, como les decía en las láminas anteriores, en un 15-20%, pero es un porcentaje, bueno, es cierto, un 10-15%, pero que es un porcentaje importante, de que algunas personas piensan que los consultores complican todo. Dicen, oye, la respuesta es bien fácil, pero el consultor me dificultó todo. Conozco empresas que empiezan a decir, yo tenía algo ya súper hecho, pero gracias a que llegué con un consultor, por ejemplo, legal, de repente ahora tengo que poner contratos, tengo que poner esto, tengo que poner esto. El abogado tiene la culpa de hacer la complicación de todo. Es momento. En este caso, en ese momento, el consultor legal lo único que te acaba de hacer es salvar de un posible problema. ¿Sí? Porque probablemente por querer hacer demasiado fácil absolutamente todo, probablemente hubiera tenido demasiadas lagunas
que hubieran ocasionado problemas futuros. Lo mismo pasa con el consultor administrativo, por ejemplo, cuando quiere hacer procesos, ¿sí? Cuando de repente dices, oye, quiero que escribas cada una de las cosas que haces, dice la otra persona, oye, pero ¿y por qué si yo lo hago con mi intuición y con mi amor y que me queda súper bien? Ajá, sí, pero está estandarizado, tiene un plan de mejora, va a poder crecer la empresa con esa situación de que nadie sepa más que la persona que está haciendo cómo hacerlo y por mera intuición, etcétera, etcétera. Entonces, el consultor no viene a complicar las cuestiones, sino que viene a dar un buen consultor herramientas necesarias para poder generar un análisis más profundo, ¿sí? Y a partir de un análisis más profundo, encontrar respuestas que te lleven a nuevos lugares, ¿sí? Otra de las críticas que sí se llegó a pasar es que dicen, oye, ¿por qué me exiges de más? ¿Sí? En algún momento llegado a ver personas que dicen, oye, ¿por qué me pides esta información? Esta otra, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Hay que revisar. Algunos consultores también te piden información demasiado confidencial que a lo mejor no tiene que ver, pero también en algunos momentos requiere información confidencial. Por ejemplo, un consultor financiero, si quieres que un consultor financiero te ayude, debe conocer tus finanzas, ¿correcto? Y si, por ejemplo, el consultor financiero te empieza a preguntar cuánto has vendido mes con mes y tú no le quieres decir porque no quieres que sepa cuánto ganas, pues buena suerte, ver cómo te va a ayudar con la recomendación, ¿sí? Entonces, hay ciertos datos que pueden parecer un poco íntimos, que puede llegar a pedir un consultor en pro de buscar una solución. Y hasta, por ejemplo, a nivel de emprendimiento, hablar de lo que haces en un día. Por ejemplo, yo he llegado a pedir eso. O se han pedido, ya no, se ha llegado a pedir eso. Se ha llegado a pedir eso, en donde, ¿qué haces en un día? Para poder saber cuánta disponibilidad de tiempo tienes, ¿sí? O cosas así, por ejemplo, de las personas que tienen problemas económicos personales, implican que gastas en un día, ¿sí? Entonces, pues eso es algo medio íntimo que en algún momento dicen, oye, ¿por qué me pides este tipo de información? Recuerden que mucha de la información tiene un propósito, ¿ok? Bueno, y dicen que reclaman más tiempo para justificar un contrato más largo y cobran horarios exorbitantes. Eso es parcialmente correcto. Parcialmente correcto porque, primero, existen consultores que incluso no cobran. Existen consultores que cobran muy poco. Depende mucho del consultor mismo. Depende mucho de la carrera de consultor que ha llevado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que dicen, fuerzan el contrato largo, fuerzan el que estén viendo mucho tiempo. También depende del consultor. Un buen consultor entiende que entre más corto sea la relación entre el consultor con el cliente, mejor. Y se preguntarán, ¿por qué? Si normalmente el consultor cobra por hora. ¿Por qué? Porque es como contraintuitivo. Dices, oye, normalmente lo lógica sería que entre más tiempo tenga al consultado, por lo tanto, me va a estar pagando por hora, por día, por sesión que vaya a estar yendo, por lo tanto, me conviene tenerlo más, porque yo le estoy diciendo que es justo lo contrario, porque un buen consultor se da cuenta de que debe durar lo menos posible para llegar a algo. ¿Por qué cree? No hay respuestas equivocadas. ¿Ayuden? Fer. El tiempo es dinero, profe. Tiempo es dinero. Más o menos, sí. Sí, tiempo es dinero, eso es una buena. Tenía unas complicaciones de lo que no sé. Tiempo es dinero, time is money. Piénsenlo. Hace rato estaba hablando Kevin de que mucho parte de la reputación, ¿ok? Y entre más rápido tenga los resultados, más llegan otros clientes. Entre más clientes lleguen por oferta-demanda, te puedes cotizar más alto, ¿sí? Entonces,
Cuando se te llena la agenda, de repente va la persona y dice, oye, pero es que me urge que estás contigo porque tú estás llegando, tal. A ti te puede llegar a llegar a un acuerdo de más dinero. Y así sucesivamente. Entre más resultados, más rápidos es, más probable de que puedas aumentar tu valor constantemente. Hasta a lo ¿Te mejor vuelves llegar como a... más cotizado Por con supuesto, los buenos resultados? eres más cotizado por los buenos resultados. Entre más, porque justamente tienen un concepto de que, oye, te reclaman más tiempo, ¿sí? Y que de alguna manera, pues dicen, las otras personas se empiezan a sentir estafadas. Aunque todo tiene un proceso, pero entre más rápido llegas a un resultado, la otra persona se siente como que, ay, qué rápido llegué al resultado. Y a partir de eso, la recomendación va a llegar. Y entre más recomendado sea, pues más te puedes poner tus moños, ¿vale? Y cobrar un poquito más, en caso de quererlo hacer. Entonces, en realidad, conviene demasiado para un consultor durar poco tiempo en una consultoría. No digo poco tiempo de consultoría, o sea, no 5 minutos, pero poco tiempo en pocas sesiones para llegar a resultados. ¿Ok? Funciones de un consultor existen dos, la de experto y la de motivador. Experto porque de alguna manera suministra información, da información, ayuda a los clientes, capacita, también le hace un poco de profesor el consultor. Está medio ligadito la carrera de consultor con la de un docente. Hace observaciones de un proyecto y también diagnostica información. O sea, de alguna manera, parte de las funciones que hacen solo las puede hacer por ser experto, ¿sí? Cuando da algún consejo técnico, cuando da diseños de sistemas, ¿sí? Cuando establece un diagnóstico de cómo está la empresa, solo puede hacer eso por la experiencia previa que tiene. O tal vez experiencia académica, que después se vuelve experiencia laboral, ¿sí? En donde te das cuenta de ciertas situaciones con solamente hacer un diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? En una persona, por ejemplo, un consultor que ya tiene cierto tiempo en determinado tema, solo necesita 2 visitas y 1 hora y toda la información que pida para poder saber qué tiene la empresa. ¿Sí? Los problemas de las empresas salen a la luz. Salen. Todas las empresas, absolutamente todas las empresas tienen problemas. Nada más es cuestión de tener los ojos bien entrenados y los oídos bien entrenados. Muy bien, la nariz. Y al mismo tiempo haces estudio de viabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego también están las funciones de impulso o incentivador. Recuerden, trabajas con recursos humanos. Todas las organizaciones son un compendio de personas que quieren y tienen deseos, anhelos y esperanzas y ansiedades y temores buscados por un fin común. Todas las empresas. Entre más grande la empresa, más grande el grupo de cúmulos de esperanzas, miedos, ansiedades y todo lo que tú quieras, anhelos. ¿Vale? Entonces, el consultor también es un impulso e incentivador. Sí, puede ser la persona más experta en todo, pero si las empresas no se sienten suficientemente motivadas al cambio para poder realizar algo, probablemente la empresa no lo haga. O si los trabajadores no sienten la necesidad de poder hacer ese cambio por un fin común, no lo van a hacer. Entonces, parte de lo que hace un consultor es de motivador, vamos, echámosle esto. Pero no es el echeleganismo que conocemos, ¿no? No es el del, vamos todos, no vámonos. No va por ahí. Pero va con, a partir de sus palabras y a partir de sus consejos técnicos o algo, aparte de eso, explica la razón del por qué esos momentos, da suficiente aliento y alimento para las personas moverse. Para eso, el consultor debe más o menos saber qué es lo que le mueve a la organización. Y muchos dirán, dinero. No siempre. A veces que es un fin común,
ayudar. O por ejemplo, si vas a hablar con los trabajadores y los trabajadores no van a recibir ningún aumento al respecto de dinero, pero a lo mejor sí de trabajo, a lo mejor hablar de reputación y dignificación de la empresa. A lo mejor si ves que un grupo de personas está muy enojado con la empresa, etcétera, 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 a lo mejor desviar la atención a decir, bueno, te va a dar experiencia laboral suficiente, te va a dar competencias y te va a dar situaciones. De tal suerte de buscar el motivo intrínseco y anhelos, deseos y esperanzas del grupo social en donde estás. Todas las organizaciones tienen similitudes, pero también sus bellas diferencias a la hora de buscar su incentivo como tal para poder hacer las cosas. Todas, ¿sí? Hay algunas que las mueve el dinero, otras que las mueve la esperanza de estar en un lugar mejor, otras que los mueve la esperanza de mejorar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entre mejor y más rápido encuentres el motivo del grupo de personas en donde estás, tu comunicación, si la orientas para allá, obtendrás empatía. Y al momento de tener empatía, obtienes el resultado de motivar a las personas a llevar el resultado que tú dijiste que es el mejor que tienes que llevar. Existe una responsabilidad del consultor de encontrar un buen lugar para la empresa. O sea, que a través de esas acciones la empresa llegue a un mejor destino. Para eso tienes que voltear a ver las necesidades de la empresa, las necesidades del dueño de la empresa y la necesidad de los trabajadores. No se pregunta tanto, es más bien un tema de observación directa. Pero definitivamente un consultor también debe proyectar en su comunicación cierta motivación, cierto incentivo, cierto, ¿sabes qué? Le creo a este cuate y creo que este cuate nos puede llevar más lejos. O este cúmulo, esta empresa, porque puede ser que el consultor sea una empresa importante. ¿Ok? Le creo a esta empresa importante y creo que nos puede llevar a un lugar importante. ¿Vale? Entonces, al final del camino, el consultor es un agente de cambio. Gracias a que existen los consultores, existen diferentes caminos que pueden llegar a tomar las empresas. Y gracias al consultor, de alguna manera, se pueden llegar a resultados que antes no se esperaban. Muy bien. Chicos, ¿se vuelven a conectar, por favor?